Les voy a compartir lo que es el primer tema, los primeros temas en realidad, que sería bronquiolitis. Me avisan por favor si se ve. Ah, realmente está súper lento. Ya, ¿se puede ver? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, gracias. Vamos a continuar con lo que es la bronquiolitis aguda. Aquí podemos ver una radiografía de tórax de un niño que ha sido internado en el Hospital Corea con bronquiolitis, que posteriormente vamos a ir describiendo progresivamente. Bueno, como definición podemos decir que la bronquiolitis es una infección respiratoria aguda de las vías respiratorias inferiores y más frecuente en niños menores de un año. Y supone el 18% de todas las hospitalizaciones pediátricas. En el año 1993, McConaughey ha establecido unos criterios clínicos para definir la bronquiolitis. Entonces, según estas definiciones, la bronquiolitis es el primer episodio agudo de sibilancias en un niño menor de 24 meses. Se caracteriza además por disnea expiratoria y la existencia de pródromos catarrales. La etiología. El virus respiratorio sincitial es el 70-80% de los casos el germen más frecuente. Posteriormente, otros gérmenes como el rinovirus, el metaneumovirus, el virus de la influenza, el adenovirus y el coronavirus también pueden debutar como una bronquiolitis. Como epidemiología, la bronquiolitis es una enfermedad que se presenta en menores de 2 años con mayor incidencia entre los 3 y 6 meses de edad y es más frecuente al finalizar el otoño e invierno. Aproximadamente 1 de cada 3 bebés desarrollarán bronquiolitis en el primer año de vida. Y de estos, el 3 al 10% van a requerir hospitalización, especialmente niños de 2 y 6 meses de edad. El volumen. La tasa de mortalidad va a oscilar entre el 0,5 al 15, 1,5%. Vamos a pedir, por favor, que apaguen sus teléfonos, sus micrófonos. Factores de riesgo. Es importante tener en cuenta estos, ¿no? Como por ser antecedente de prematuridad. Es un prematuro. Mientras más pequeño sea el prematuro, la mamá te va a decir, no, estaba internado en terapia intensiva 1 mes o estaba muy prematuro, ha estado 2 meses. Eso me interesa bastante porque este tipo de niños puede complicarse gravemente un prematuro. Enfermedades pulmonares, incluyendo la displasia broncopulmonar, que también es propia de un prematuro, una enfermedad pulmonar crónica, cardiopatías congénitas con alteración hemodinámica significativa, también es importante, y la asistencia temprana a guardería. Hay bebés que desde los 6 meses de edad ya los llevan a la guardería porque tal vez la madre tiene que trabajar, entonces está más susceptible de contraer la infección por este tipo de virus. Hermanos mayores en edad escolar, de hecho, los hermanos son los que contagian a los bebés, ¿no? O la madre misma, que asisten a guardería, no haber recibido lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad,
es otro factor de riesgo. Si hablamos de lactancia materna, no solamente prevenir este tipo de enfermedades, sino cualquier enfermedad infecciosa, ya sea viral o bacteriana, realmente un bebé alimentado con seno materno tiene menor probabilidad de presentar complicaciones graves de la enfermedad que padezca. Enfermedades neurológicas, síndrome de Down, inmunodeficiencias, tabaquismo en la familia. Entonces, es importante buscar los factores de riesgo. ¿Cuál es la patogenia? El virus, la entrada del virus a las vías respiratorias bajas va a provocar un edema en el epitelio con desprendimiento de los restos de tejido necrótico, con un aumento en la producción de moco y disminución en la eliminación de secreciones bronquiales, lo cual van a producir una obstrucción de las vías respiratorias, una hiperinsuflación, atelectasias y deterioro en el intercambio gaseoso, provocando las manifestaciones clínicas. Entonces, ahí es lo que habíamos mencionado, la liberación del factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas, reactantes de la fase aguda que van a condicionar el proceso inflamatorio, la apoptosis de células epiteliales, la acumulación de dendritos, la obstrucción bronquiolar, lo cual va a manifestarse con la clínica característica que es los roncos y las sibilancias y la dificultad respiratoria. Clínica. En la fase inicial, los síntomas son propios de un resfrío común, es decir, va a tener rinosea, va a tener secreción nasal, puede que haya tos, estornudos, fiebre, incluso sin fiebre. Generalmente cuando es viral no se caracteriza por fiebre, ¿no? Entonces, esa es la fase inicial. Pero en la fase progresiva ya los síntomas respiratorios aparecen, el niño empieza a tener tos persistente y la tos se vuelve más frecuente e intensa. Ya el niño empieza a tener dificultad para respirar, lo cual se va a manifestar con la taquipnea. La dificultad para respirar también, obviamente, va a ser la disnea. Sibilancias que van a ser audibles, tal vez sin estetoscopio o con estetoscopio, los cuales se caracterizan por ser silbidos al respirar debido a la obstrucción de las vías respiratorias. El tiraje intercostal con utilización de músculos accesorios para que el niño pueda respirar, para que pueda, los músculos accesorios ayudan a respirar el niño, ¿no? Porque existe una obstrucción a nivel de los bronquiolos. El aleteo nasal es otro dato donde podemos evidenciar dilatación de las fosas nasales con cada respiración. Hay extracciones subcostales y supraesternales, hay hundimiento de la piel sobre el esternón y por debajo de las costillas. Como están viendo en esta imagen, por ejemplo, tiene una retracción subcostal, pero este es de un recién nacido, pero tengan en cuenta de un niño más grandote, ¿no? De 3 meses, ¿no? Mínimamente. Entonces, de la misma manera viene al servicio de emergencia con su dificultad respiratoria marcada. La clínica. En la fase grave, los síntomas de gravedad, lo que más llama la atención será la cianosis, es decir, el chiquito viene con su coloración azulada, ¿no? Una cianosis central también es que está ubicada en piel y labios debido a una falta de oxígeno, es decir, la hipoxemia va a condicionar la cianosis. Apnea, incluso en lactantes más pequeños, menores de 3 meses, pueden debutar con episodios de apnea, es decir, la mamá va a decir, ha dejado de respirar una o dos o más de 2 veces, digamos, en el día, pausas respiratorias que llaman la atención y por esa causa acuden a la emergencia y tienen el antecedente de que el chiquito está con tos, con rinorrea. Entonces será importante preguntar este dato. El letargo. El niño está letárgico, tal vez inconsciente, tiene dificultad para mantenerse despierto o estar alerta. Y esto se relaciona con el grado de hipoxemia. A mayor grado de hipoxemia, el niño va a estar más comprometido la parte neurológica. Es secundaria la hipoxemia, la letargia. Y la pobre alimentación. El niño no puede alimentarse porque existe bastante secreción en las vías aéreas superiores también.
la dificultad respiratoria, las secreciones a nivel de los bronquiolos que está impidiendo el intercambio gaseoso. Eso hace que el niño tenga una dificultad respiratoria, lo cual condiciona que el chiquito no pueda alimentarse, una dificultad para ingerir los alimentos o la leche, ¿no? Lo que está consumiendo, la leche o el seno materno. Entonces me llama la atención esto. Hay que buscar factores de riesgo, por ejemplo, lo que habíamos mencionado, edad menor de 6 meses, prematuridad, hacinamiento, asistencia a guarderías, bajo nivel socioeconómico, falta de lactancia materna y invierno u otoño, ¿no? Esos son los factores más importantes. El diagnóstico se basa en una anamnesis, un examen físico y valorando la respiración rápida superficial de los niños, valorando también la utilización de músculos accesorios para respirar, como el tiraje, el intercostal, el aleteo nasal, las sibilancias y las crepitaciones. Por ejemplo, en este caso estamos viendo la imagen, tiene una retracción subcostal y tiraje, ¿no? Tiraje intercostal, lo cual me va a condicionar valorar que el niño tiene dificultad respiratoria. Ahora, para clasificar la gravedad de la bronquiolitis, se ha creado la escala de Tal modificada, ¿ya? La escala de Tal modificada utiliza estos parámetros que están viendo. En relación a la edad, considera la frecuencia respiratoria, también la presencia de las sibilancias y los crepitantes, las retracciones y la saturación de oxígeno. Como estas tablas están elaboradas para pacientes en la costa, nosotros en la práctica clínica lo vamos a adecuar para pacientes en la altura, porque tenemos otra tablita de saturación de oxígeno de pacientes en la altura. ¿Ya? Entonces, a ver, considerando que un niño tenga dificultad respiratoria, si el bebé es mayor de 6 meses, si tiene un punto, podríamos decir que la frecuencia respiratoria estará entre 31 a 45 respiraciones por minuto. Sibilancias o crepitaciones, tal vez solamente hay sibilancia en la inspiración, expiración audibles con estetoscopio. Ya, ahí le ponemos 1 más 2, 3, ¿verdad? Retracciones, ya, tiene moderadas e intercostales. Podemos colocarle ahí 5, ¿verdad? La saturación de oxígeno, digamos que está entre 90 a 91 según en la costa. Entonces, de acuerdo a ese parámetro, ya estamos sumando. Aquí tenemos 6, 7 puntos, ¿verdad? Entonces, podemos que considerar con la escala de Tal modificada que este niño tiene un puntaje de entre 6 a 8 puntos, es decir, 7 puntos, y clasificamos como una bronquiolitis aguda moderada. Entonces, de esa manera se utiliza la tabla y lo vamos a volver a utilizar en la práctica clínica. Es importante considerar los criterios que hacen recomendables remitir a un paciente a un centro hospitalario. Entonces, lo que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Si el lactante o el niño tiene rechazo a la alimentación o intolerancia digestiva, sí o sí hay que referirlo. Si el niño está deshidratado, si está letárgico, si tiene el antecedente de que ha tenido un episodio de apnea, taquimia para su edad, dificultad respiratoria moderada grave que esté asociada a quejido, aleteo nasal, tiraje o cianosis, la saturación de oxígeno menor a 92, respirando aéreamente. Esto tengan en cuenta que es según en la costa, generalmente en la altura es menos de 75 cuando es grave, ¿ya? Enfermedad grave según la escala utilizada, diagnóstico dudoso, edad de entre 2 y 3 meses, comorbilidades, lo que habíamos visto, ¿no? Los factores de riesgo. Inicio de la sintomatología menor de 72 horas, situación socioeconómica bajo, capacidad de los padres o cuidadores para evaluar la gravedad del niño. Entonces, considerando esos criterios, debemos de referirlo inmediatamente a un paciente. Los exámenes complementarios será importante antes de que cuando ingrese al servicio de emergencia el paciente, controlar la saturación de oxígeno, monitorizar al paciente, colocar oxígeno suplementario, administrar, más adelante vamos a hablar del manejo
Y últimamente, en la parte última que del manejo del ABC, del manejo del paciente con dificultad respiratoria, solicitar exámenes complementarios, ¿verdad? Y en este caso, ver una radiografía de tórax, un panel viral, como en este caso, que justamente han identificado el virus sincitial respiratorio. Entonces, la placa de tórax me va a ayudar bastante porque existe un aumento de la radiolucidez, un aumento del diámetro anteroposterior, es decir, como puede ser un tórax en tonel, una horizontalización de las costillas, una hiperinsuflación, lo cual es característico de la bronquiolitis. Con refuerzo perineal, bronquios, vasos sanguíneos y ganglios linfáticos se ven más prominentes. Y el test virológico que ven en la imagen. La radiografía de tórax, incluso cuando mucho más está afectado el parénquima pulmonar, pueden haber herniación del parénquima pulmonar, aumento del espacio intercostal, rectificación de las costillas y aplanamiento de los diafragmas. O sea, cuanto más esté comprometido el bebé, así se verá la placa de rayos X. Datos de atrapamiento aéreo. Y este laboratorio, bueno, este es de un pacientito que nosotros lo hemos visto el año pasado. Generalmente el patrón del laboratorio es la serie roja puede que esté un poco alterada o normal. La serie blanca generalmente está dentro de parámetros normales y lo único que llama la atención es el predominio linfocitario. A no ser que el cuadro se haya sobreinfectado, eso ya se va a evidenciar con el manejo y la evolución del paciente toma. El PCR normalmente está dentro de los parámetros. No se altera a no ser que exista una sobreinfección bacteriana. El tratamiento será de soporte y hay que considerar la clasificación para que yo haga el manejo. Los casos catalogados como leves no van a necesitar tratamiento específico, puede ser medidas de soporte, ¿no? Es decir, digamos, si es un lactante pequeño que tenga bastantes secreciones, puede ser limpieza de las fosas nasales, puede ser nebulizaciones, ya sea en su domicilio o en el hospital. También despeje de la vía aérea con soluciones fisiológicas, por ejemplo, ahora manejamos eso, ¿no? Gotitas de solución fisiológica para que el niño estornude y saque las secreciones mucosas. También se puede aspirar las secreciones con peritas, elevación de la cabecera y que el niño esté vigilado toda la noche, ¿no? Y no se debe discontinuar seno materno. Sí o sí, el bebé tiene que lactar porque justamente la leche materna se modifica cuando el bebé está enfermo. Se crea mayor cantidad de IgA y linfocitos B y los NKs aparecen en la leche materna y este bebecito se vuelve, con la alimentación está mucho más protegido con el seno materno, ¿no? En casos moderados será necesario la monitorización, oxigenoterapia, ya sea por cánula nasal o tal vez CPAP generalmente, pero nosotros no usamos eso. Generalmente manejamos ya sea cánula o máscara facial. Alimentación mediante sonda nasogástrica, igual en casos muy especiales. Fármacos, ribavirina, esto generalmente no usamos tampoco nosotros. El manejo que más se utiliza en casos moderados será los broncodilatadores, como el salbutamol. Entonces, como le hacemos 2 inhalaciones por cada 15 minutos por 1 hora, 2 puffs, ¿cuál es el efecto? Broncodilatación, ¿no? Porque actúa a nivel de los receptores beta-2 adrenérgicos, y lo cual va a condicionar que el niño respire mejor. También hacemos nebulizaciones hipertónicas con solución fisiológica 4.4 ml más 0,6 de cloruro de sodio cada 15 minutos. Unas 3 sesiones y posteriormente valoramos. La nebulización hipertónica ayuda a movilizar todas las secreciones a nivel de los bronquiolos y también actúa a nivel de la mucosa, disminuyendo el edema. Por esa razón es importante la nebulización hipertónica.
La nebulización con adrenalina de la misma manera en menores de un año, media ampolla de adrenalina más 2,5 de fisiológico, mayores de un año, media ampolla de adrenalina más 4,5 de fisiológico, cada 15 minutos, unos 3 a 4 sesiones y posteriormente revaloramos al paciente. Cuando se trata de una bronquiolitis aguda moderada, generalmente el cuadro remite y el niño mejora y posteriormente se da de alta de emergencias y es manejado en su domicilio con las medidas necesarias y se le indica al paciente cuándo debe acudir. Ya. Ahora hablamos de otra patología que igual condiciona dificultad respiratoria en pacientes pediátricos, que es la laringitis aguda. La laringitis aguda es la causa más frecuente de obstrucción aguda de las vías aéreas en pacientes pediátricos. Y generalmente estos no se vías aéreas superiores en la infancia, siendo un motivo de consulta habitual en el servicio de urgencias. Esta patología se caracteriza por la presencia de un grado variable de tos, perruna o metálica, afonía o disfonía y estridor. Esa es la tríada sintomática de la laringitis, ¿no ve? Que ustedes ya lo habrán aprendido en pregrado. Epidemiología, la incidencia estimada es de entre 3 a 6% en niños entre 3 y 6 meses de edad y de 6 años, con una incidencia máxima en el segundo año de vida y durante el otoño y el invierno, predominando en varones, relación 2:1. En la etiología, la causa más frecuente es el virus de la parainfluenza tipo 1, también, pero está causada por el virus de la parainfluenza tipo 2 y 3, también está causada por el virus respiratorio sincitial, virus de la influenza de tipo A y B, el adenovirus y el sarampión. Pero también puede estar causada por gérmenes bacterianos, como por ejemplo el Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes, el Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Esto será necesario considerar cuando el cuadro evolutivo es más tórpido y la mejoría del paciente no se ve al tercer día de haber hecho un tratamiento sintomático. Hay que saberla diferenciar laringitis aguda de epiglotitis y de laringotraqueitis bacteriana, ¿ya? La segunda, si hablamos de epiglotitis, generalmente es muy raro ver en esto medio porque la mayoría de los niños están vacunados, teniendo en cuenta que el chiquito ya recibió la pentavalente, pero puede existir casos aislados de niños que pueden debutar con epiglotitis considerando que el chiquito no esté vacunado. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Por ejemplo, la laringitis aguda habíamos dicho que generalmente está causada por virus de la parainfluenza de tipo 1 y la edad más frecuente es de 3 o 6 meses de edad. La incidencia es elevada en esa edad. El debut va a ser progresivo, entonces va a empezar como un cuadro respiratorio y posteriormente se va a agravar. La temperatura generalmente, fiebre variable, febrículas, no va a ser no va a estar muy afectado. No va a haber disfagia, no va a haber babeo. El tipo de voz va a estar ronquito el bebé, ¿no? La tos es característica, la tos perruna. La posición es variable, es decir, cuando el niño tenga mayor compromiso de la región subglótica, el niño tal vez no va a querer estar en decúbito y va a preferir estar sentado o en posición maometana que ustedes conocen. Entonces, dependerá de la gravedad la posición del niño. Hallazgos radiológicos, hay una sobredistensión hipofaringia con estrechez paradójica de la porción subglótica, lo cual conocemos como el signo del lápiz en la placa radiológica, si se acuerdan, ¿verdad? Ahora, en la epiglotitis, esto habría que considerar, la etiología ya habíamos hablado que se causa por el Haemophilus influenza tipo B, en niños no vacunados, la edad generalmente 1 a 7 años, incidencia. Lo que me va a llamar la atención de este caso es que no va a haber, en este caso sí va a haber fiebres altas, va a haber disfagia, va a haber babeo, no hay tos perruna, ojo, el tipo de tos va a ser sorda apagada, la posición del niño, esto sí me llama la atención, sentado
en cuello en extensión y boca abierta. Esta es la posición en trípode, característico de una epiglotis. Hallazgos radiográficos, dilatación aérea preestenótica y típica imagen de dedo de guantes, ¿ya? Entonces, generalmente con esto vamos a ir diferenciando, ya. Manifestaciones clínicas. El cuadro típico se presenta de forma rápida y progresiva con frecuencia por la noche y la clínica habitual es lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Tos perruna. Están sus micrófonos. La tos perruna, la afonía o disfonía y el estridor. Triada sintomática. Ahora, ¿cómo clasificamos la gravedad de la enfermedad utilizando la escala de Wesley? ¿Ya? La escala de Wesley se caracteriza por tomar 5 parámetros. Uno es el estridor inspiratorio, las retracciones, la ventilación, la cianosis y el nivel de conciencia. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos clasificar eso? Un ejemplo. Por ejemplo, si el niño viene con estridor en reposo, el niño está con un sonido, así es lo que va a llegar, ¿no? En reposo no es necesario que te acerques tú al pacientito y empiece a llorar con el estridor en reposo, si de lejos lo escuchas llorando de esa manera. Retracciones. Tal vez hay un tiraje moderado a nivel subcostal. La ventilación. Cuando auscultas a nivel pulmonar, con el estetoscopio a nivel pulmonar, hay una hipoventilación moderada a grave. Es decir, no hay entrada de aire porque existe una inflamación. Entonces, a nivel de la región subglótica, entonces no hay buena entrada de aire y no se escucha el murmullo vesicular que normalmente escuchamos. La cianosis va a estar presente tal vez con la agitación. Mientras más el niño se vuelva cianótico o tal vez en reposo, ya le colocamos este puntaje que corresponde. Nivel de conciencia. Mientras más esté comprometido su nivel de conciencia, el chico está mucho más grave. Por ejemplo, si hacemos un puntaje estridor en reposo, digamos, 2 puntos. Retracciones y tiraje moderado, digamos, le ponemos 2 más 2, 4. La ventilación, hay una hipoventilación. Aquí ya tenemos 6 puntos, ¿verdad? La cianosis con la agitación, digamos. Ya tenemos 6 más 4, 10. Y nivel de conciencia disminuido, digamos, más 5, 15. Vean, o sea, con este puntaje el chiquito está más de 6 y está grave. Por lo tanto, tenemos que hacer manejo de urgencias de un paciente con laringitis de este grado. En la laringitis, los exámenes complementarios generalmente no son útiles, a no ser que estemos considerando una sobreinfección bacteriana o una bronconeumonía, también puede estar sospechando y considerando de que el niño no responde al manejo inicial en el servicio de emergencias, entonces sí o sí hay que solicitar placa de tórax, ¿no? O también considerar la posibilidad de cuerpo extraño. Entonces, en este caso, habría que hacer una buena anamnesis del cuadro, considerar si el cuadro de dificultad respiratoria y el estridor estaba precedido por un cuadro respiratorio superior, es decir, tos, dinorrea y todo eso. Pero si la madre te dice que de forma repentina y de forma brusca empezó a tener el estridor, entonces hay que considerar que pueda ser un cuerpo extraño. Entonces sí nos podría ayudar una placa de rayos X para ver, ¿no? Dónde fuera la obstrucción y a veces incluso cuando son objetos tal vez como un hueso o plásticos, a veces no se logran ver, va a incluso ser necesario hacer tomografía. Ya. Entonces, cuando consideramos la valoración de un niño con dificultad respiratoria, consideramos la eh, valoración del triángulo de evaluación pediátrica, considerando la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación cutánea. Si el niño está inestable, tiene que tener uno o más de los lados alterados. Bueno, según las patologías que hemos observado, generalmente va a estar alterado el trabajo respiratorio, la circulación cutánea, incluso la apariencia. O sea, los 3 lados vamos a ver afectados, aunque a no ser que no sea tan grave, puede que esté afectado uno o dos nada más, ¿no ve? Entonces, uno o más, entonces lo que tenemos que hacer es
administrar oxigenoterapia al 100%, monitorizar al paciente controlando la frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno, la tensión arterial y si el niño está inconsciente, considerar incluso realizar una glicemia capilar. También considerando la patología, solicitamos exámenes complementarios, ¿no? Una biometría hemática, hemograma, recuento de plaquetas, PCR, función tal vez renal, incluso cuando el estado está muy alterado. Y hacemos el ABCD de la evaluación secuencial y tratamiento. En la evaluación secundaria hay que buscar el síntoma guía, ¿no? Los síntomas guías en este caso, digamos, consideran una laringitis, será la tríada sintomática, ¿no? El antecedente de alergias, el antecedente de qué medicamentos haya tomado habitualmente, las patologías previas, si el chico está vacunado o no está vacunado, última ingesta, es importante considerando, digamos, si se tratara un cuerpo extraño, en última ingesta sólida, eventos que hayan podido conducir al estado actual. El tratamiento de un niño con laringitis se basa en la adrenalina nebulizada y esto lo hacemos cuando el niño tiene una clasificación de laringitis aguda grado 2 en adelante, ¿no? Adrenalina nebulizada, una dosis de 0,5 por miligramo por kilogramo peso, máximo de 5 miligramos por nebulización. Entonces, en realidad, el manejo que habían visto en las bronquiolitis se asemeja al manejo de las laringitis. Generalmente hacemos el mismo manejo. Entonces, diluimos media ampolla de adrenalina en 4,5 o en 13 ml de solución fisiológica y administramos cada 15 minutos por el lapso de unos 5 minutos cada sesión. Su efecto va a ser rápido, va a empezar a los 10 minutos con un pico máximo a los 30 minutos y una duración de 2 horas. Una vez que hayas hecho las 3 sesiones de nebulización con adrenalina, hay que valorar si el niño se ha estabilizado, si ya no tiene el estridor o la tríada sintomática característica para considerar su manejo ambulatorio. Ahora, otro manejo que sí estamos utilizando últimamente es la budesonida, un corticoide, ¿no? La budesonida nebulizada que se administra una dosis de 2 miligramos, solución fisiológica, igual se diluye, 5 ml de solución fisiológica, se nebuliza al paciente y veremos cómo será el efecto de la nebulización. Generalmente hemos visto buena respuesta a la budesonida, al igual que las adrenalinas. La dexametasona, la dosis varía ampliamente, una dosis 0,15 a 0,6. Generalmente, ya sea moderada o grave, nosotros utilizamos a una dosis de 0,6 miligramos por kilogramo peso, dosis máxima de 10 miligramos. O sea, si el chico pesa más de la dosis que le corresponde, nos mantenemos en esa dosis con 10 miligramos. Otra alternativa de no disponer de dexametasona sería la prednisona, que igual manejamos como manejo incluso ambulatorio, a una dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo día durante 3 días. Entonces, este tipo de pacientes necesitará un manejo minucioso de la evolución del cuadro. Por esa razón, nosotros continuamos nebulizando al día siguiente en el servicio de emergencias y consideramos cómo va a ir la evolución de la enfermedad. Hay que hacer diagnóstico diferencial con una epiglotitis, una laringotraqueitis aguda, traqueitis bacteriana. De las causas no infecciosas, un CRUP, una traqueolaringomalacia, una laringomalacia que igual me puede confundir con una laringitis. Lo más importante en este caso será el antecedente, donde justamente la madre te dirá, sí, ese sonido del estridor lo tenía desde que ha nacido o al poco tiempo de que el niño ya empiece a ponerse ya tal vez en bipedestación, empiece a gatear, o sea, ahí es donde se escucha el sonido. Cuerpo extraño, igual como les decía, la manifestación del estridor va a ser de forma súbita y no estará asociado a los cuadros, al cuadro de un cuadro respiratorio superior de ira alta. A niños vasculares, tumor mediastínico, inhalaciones de tóxicos, estenotraqueal, congénita o atípica.
Bueno, la estenosis traqueal es una de las patologías que sí se ve y generalmente en niños que han ingresado a terapia intensiva, que ya han estado bastante tiempo, porque la estenosis traqueal es una secuela, se puede decir, de la intubación. Por esa razón, justamente en la clase que habíamos pasado anterior, yo les decía que lo más indicado es manejar la intubación sin balón, tubos endotraqueales sin balón, justamente para prevenir esta complicación. Ahora hablamos de insuficiencia respiratoria aguda. La insuficiencia respiratoria aguda es como una alteración en el intercambio gaseoso con incapacidad para cubrir las necesidades metabólicas del organismo. La enfermedad, ya habíamos visto, puede ser una laringitis, bronquiolitis, broncoespasmo, neumonía. Cualquiera de estas puede condicionar una insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con un niño en insuficiencia respiratoria? Valoramos la dificultad respiratoria. Si el niño, según el triángulo de evaluación pediátrica, está inestable, entonces hacemos el ABCDE, ¿no? A sería apertura y posición de la vía aérea, entonces consideramos la eh, administración de oxígeno con la B, oxígeno al 100%, ya sea con ventilación manual o considerando la secuencia de intubación rápida. Seroterapia en la C, colocar una carga de solución fisiológica, extraer para laboratorios analíticas, incluso gasometría, y la D, vigilar el nivel de conciencia y las pupilas. Y considerando las características de la patología, tal vez es si tiene tos perruna, estridor, disfonía, tal vez será una laringitis. Si tiene tos, sibilancias y crepitantes, tal vez se tratará de una bronquiolitis, una neumonía o un edema pulmonar. Si hay una asimetría en la auscultación a nivel del tórax, puede ser un derrame pleural, un neumotórax. Si es un antecedente de cardiopatía, considerar una insuficiencia cardíaca. Entonces, aquí será importante la administración de oxígeno al alto flujo. Mascarilla con reservorio o sin reservorio. Mascarilla sin reservorio entre 6 a 10 litros por minuto, o con máscara de Venturi de 2 a 10 litros por minuto, o con reservorio de entre 6 a 15 litros por minuto, o con reservorio y con válvula de no reinhalación de 10 a 15 litros por minuto. Bueno, entonces el video va a grabar. Nos vemos en 10 minutos.